El empezar a hablar sobre la elaboración del reporte de investigación no nos llega más que a verificar cada uno de los elementos que nosotros vamos a tener que revisar de acuerdo a nuestro. Esto a qué nos va a llevar directamente es qué es lo que vamos a presentar ya en nuestro proyecto de investigación o nuestra tesis que estamos elaborando. Para ello, nosotros debemos de considerar algunos de los aspectos muy esenciales previamente a ello, ¿no? Uno de ellos es, bueno, ¿cuál fue el motivo que originaron mi estudio? ¿A qué nos referimos con esto? No hay que perder el contexto directamente sobre de qué cosa es lo que queríamos nosotros estudiar o qué es lo que queríamos buscar dentro de nuestro proyecto de investigación. Esto nos lleva siempre a que seguir la ruta directa entre el de lo que habíamos planteado y de lo que ya vamos avanzando o de lo que ya estamos hallando como posibles soluciones. El segundo aspecto es cuál es el contexto que se habrán de presentarse los resultados, ¿sí? O sea, de qué manera, qué forma los vamos a empezar a encontrar, cómo los vamos a mostrar o cómo vamos a demostrar que la información que se está hallando, que se está encontrando es verídica o no, si es de acuerdo al manejo o al uso de las hipótesis de nuestras variables que tenemos bajo estudio o bajo qué factor que estamos nosotros valorando. ¿Quiénes son los usuarios de los resultados? O sea, quiénes son los que realmente están esperando o quiénes son aquellos que realmente van a ser beneficiados por los resultados. Hay que identificar las características, factores, elementos y los beneficios directos, tanto para los usuarios, o sea, las personas que van a recibir ese gran apoyo de acuerdo a la modificación o a la actualización que se está proponiendo, como también el verificar y autentificar que dichos resultados sean los que nosotros estamos esperando en ella. ¿Y cuáles son las características de dichos usuarios? O sea, si van a poder obtenerse esos resultados de acuerdo con los valores nada más designados o si va a tener que realizar alguna acción o alguna actividad esencial básica para que se pueda obtener dichos valores. Sí, aquí nosotros eso es lo que tendríamos que estar reflexionando como investigadores. Obvio, recordando siempre de no salirnos del contexto inicial de mi proyecto de investigación, de no salirme de que lo que yo estoy intentando hallar o encontrar en dicha investigación, dicho proyecto, pues sea lo que se está planteando, lo que se tiene encontrando y con ello también verificar que los resultados sean de los parámetros ya que se habían generado. Sí, o sea, todo esto es lo que a nosotros nos tiene que llevar a manejar realmente como investigador y a empezar a pensar y a idear para no salirnos de las líneas, los límites de nuestro mismo proyecto de investigación. Hay que recordar que para poder generar ya nuestro reporte de investigación, bueno, pues este reporte de investigación se va a basar justamente en resultados que se vayan obteniendo y también en las necesidades o los requerimientos que se tengan de la misma. Hay que recordar también que existen dos tipos de reporte, como previamente ya se había anunciado. Tenemos el académico como el no académico. Ambos reportes o ambos tipos de reporte son bastante similares, ¿sí? Similares en esencia, similares en lo que se va a presentar, en lo que se realiza. Sin embargo, hay cierta diferencia, vamos a llamarla desde ya, de lo que
cuando nosotros empezamos a colocar ya toda la información. En una de ellas no es necesario hacer toda la documentación completa, mientras que en la otra, sí va a ser si es un requerimiento, vamos a llamarla desde ese punto de vista, un requerimiento para poder justificar todos los valores, todas las características, todos los pormenores que se vayan a estar manejando. El justificar o el realmente utilizar o manejar también nuestra misma variable de investigación, de dónde viene o para qué se cabo esa variable de investigación. Los resultados van a tener una esencia muy necesaria o tienen la esencia muy básica, muy necesaria como tal, porque son aquellos que, pues al final de cuentas, nosotros vamos a estar encontrando y dando, vamos a decirlo, para poder obtener una decisión o para poder tomar decisiones de acuerdo con el mismo resultado, de acuerdo con las mismas necesidades que se tienen, porque con ello ya nosotros podemos ya podemos tener una esencia del resultado, ¿sí? Y con esto nosotros tenemos que también estar garantizando que de acuerdo a esos resultados, a esas características que estamos hallando dentro de nuestro proyecto de investigación, pues nos va a permitir directamente a esa toma de decisiones. Y esa toma de decisiones es el posible resultado que nosotros generamos. El reporte de investigación pues va a tener que presentar toda una descripción del estudio que nosotros estamos generando. Esos estudios o ese estudio que nosotros estamos realmente generando también nos va a permitir para poder mostrar los posibles resultados, los hallazgos, las conclusiones y verificar que la hipótesis que se tenía planteada, verificar que las variables que se tenían bajo estudio realmente tengan un valor positivo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todas ellas, todos esos factores se tengan que incluir en dicho reporte. Todo ese material, vamos a decir, con el que nosotros estamos estudiando, con el que nosotros estamos trabajando, va a corresponder de primera mano hacia la información que nosotros presentamos, hacia la información que nosotros ya estamos hallando y le estamos dando el contexto directo al resultado, al valor que ya teníamos nosotros especificado desde el primer día, desde el momento nosotros planteamos la temática, desde el momento en que nosotros planteamos nuestros objetivos, ya nosotros ya sabíamos cuál o cuáles serían las variables que tendríamos bajo ese entorno. Ya sabíamos nosotros o ya estábamos considerando identificar realmente el qué o el para qué nos va a servir cada uno de esos valores manejados. Ahora, un proceso o una etapa final dentro de ellas es ya después de toda esa parte, pues ya se va a encargar el análisis de resultados. Los análisis de los resultados que nosotros vamos obteniendo de las variables, las hipótesis planteadas, de los objetivos que nosotros tenemos bajo estudio, de lo que nosotros estamos generando ya como investigación o como proyecto de investigación directamente y de lo que nosotros estamos planteando para poder entregar algún valor, algún resultado, algún cambio o alguna modificación, pues bueno, todo ello se tiene que presentar de preferencia de manera gráfica para que así pudiésemos nosotros identificar los cambios o las características modificables que pudiésemos tener. ¿Sí? La gráfica en muchas ocasiones siempre tiene que ser muy,
o sea, considerado directamente porque es la forma en la que nosotros podemos estar visualizando si existe algún movimiento. Es una forma en la que nosotros no necesariamente vamos a estar verificando o revisando todos los valores dentro de una tabla o dentro de un reporteador, sino automáticamente ya con alguna gráfica que pudiésemos demostrar, podemos ver esa ponderación o ese cambio directo ya en la presentación del resultado como tal, en la presentación de nuestro reporteador o nuestro reporte que nosotros tendríamos que hacer. Para esto, o sea, ese reporteador o ese reporte que nosotros presentamos directamente, pues, bueno, nos va a ayudar a hacer un comparativo, o sea, a comparar directamente la hipótesis, las variables que nosotros consideramos o que tenemos analizando a la misma o a las hipótesis planteadas, ¿sí? Verificar si es lo correcto o si es cierto lo que nosotros estábamos planteando de primera mano cuando estábamos hablando de las de nuestra variable y si se podía o si se puede llevar a cabo o no. Esto, o sea, esas gráficas y ese reporte y la comparación de la hipótesis para ver si es válida o no, bueno, pues me va a empezar a ayudar, porque es una herramienta, hay que recordar que estas prácticamente son herramientas para poder redactar ese reporte final, me va a empezar a ayudar a poder generar mis conclusiones y también empezar a especificar algunas recomendaciones que pueda yo hacer. Cuando nosotros estamos hablando de conclusiones y recomendaciones, son justamente a lo que nosotros estábamos llegando de primera mano, a lo que nosotros estábamos verificando que si la variable se movía, si la variable hacía o se cambiaba su característica de acuerdo con lo que nosotros teníamos ya previamente identificado, pues con ello me está ayudando a solucionarlo, me está ayudando a tomar una decisión y con ello, o sea, esas conclusiones y esas recomendaciones realmente me están apoyando a mí a generar el informe, ese informe final que va a entregar o que voy a entregar de mi proyecto de investigación. Ese informe que realmente me va a indicar o a comunicar todas las características que nosotros tenemos en nuestro proyecto de investigación. Sí, entonces ahora, si bajo todas esas herramientas o todas esas características que poco a poco se van moviendo, todos esos elementos que nosotros poco a poco empezamos a tener ciertos factores importantes y necesarios para nosotros, bueno, pues ahora ya teniendo el reporte, lo que vamos a utilizar o para qué se va a manejar ese reporte es para que posteriormente pueda ser publicado. Cuando hablamos de la publicación, cuando hablamos de realmente ese reporte, hallar un valor o un resultado que me pueda entregar, que se pueda mostrar, ya con el visto bueno o la terminación y la aceptación de todas esas variables o todos los factores que intervienen o que estamos manipulándolo directamente dentro de nuestro proyecto, pues bueno, hay que presentar tanto los elementos positivos como los elementos que puedan hacer que se consideren o que sean necesarios para poder
modificar los factores o los elementos que tenemos en ella. Sí, para eso es lo que nos empieza a servir y ya nos empieza a tomar en cuenta o ya nos empieza a considerar que nuestro proyecto realmente puede valorarse, puede indicarse si dicho reporte, si dicho proyecto, pues nos está dando una mejora continua. Si realmente ya estamos hallando algunos, algunos factores o algunas herramientas para modificar y cambiar. Ahora, también hay que considerar que al momento de la redacción del reporte final, cuando nosotros hacemos la presentación de dicho reporte de investigación, pues una de las consideraciones a tener en cuenta como investigadores es justamente evitar utilizar tantas palabras técnicas. Recordemos que en un proyecto de investigación, sobre todo cuando vamos a hablar dentro del área académica, pues no necesariamente van a ser personas que sean expertas dentro de nuestra área, ¿sí? Es por tanto que se requiere que los valores o los resultados que se estén mostrando en ella, pues no tengan mucho tecnicismo, sí, que sea entendible para cualquier persona que lo vaya a estar leyendo, para que así pueda, pues, comprender, que pueda comprender lo que se está presentando, lo que se está, demostrando, para que así, pues, cualquier persona pueda, pueda asumirlo, ¿no? Pueda realmente asumir, que puede ser, llevado a cabo o no. Sí, esa es una de las consideraciones que siempre debemos de tener en cuenta, ¿no? La presentación de los resultados, evitar el tecnicismo. ¿Qué otros factores, qué otras características nosotros también tenemos que considerar? Bueno, pues de preferencia que los reportes, ¿sí? Donde se muestren los resultados, esos resultados pues tengan que ser donde se demuestren dichas gráficas o dichos elementos puedan ser lo más detallado posible, que donde se pueda incluir realmente las características de lo que nosotros estemos hablando, donde se pueda demostrar la modificación, la actualización o los factores del que nosotros pretendemos cambiar y o modificar. Ahí es de donde nosotros tenemos que siempre estar considerando, ¿no? Esas gráficas realmente que nosotros presentemos tanto en el manejo de resultados como en el 3.9 como ya en el capítulo 4 que son el reporte de resultados, pues entonces ahí nosotros tenemos que ser lo más preciso. Sí, lo más preciso nos va llevando justamente a que cualquier persona, cualquier sí, cualquier lector que nosotros tengamos pueda correlacionar los datos y la información que nosotros la explicación o la información que nosotros estemos considerando demuestre lo que decimos nosotros en la gráfica como lo que se está expresando ya en texto. O sea, en todas esas características, todos esos factores, nosotros tenemos que llevar muy de la mano a la información. O sea, ser precisos, muchas ocasiones, les puedo decir, considerar el ser entendibles entre lo que nosotros decimos, entre lo que nosotros estamos considerando directamente o lo que nosotros queremos expresar en dicho reporte, para que así no vaya a haber ninguna
ningún lugar, no sitio o lugar para ciertas dudas o ciertos fragmentos o ciertas cosas de lo que nosotros vayamos a tener. Eso es en consideración para poder generar nuestro reporte de investigación. No hay que olvidar que los reportes de investigación o la presentación de cada uno de los resultados de lo que nosotros estamos planteando en nuestro proyecto de investigación, pueden haber dos factores muy esenciales para presentar dicho proyecto, para presentar dicho contexto del que nosotros vamos a tener. Tenemos un contexto de nuestro proyecto de investigación, un contexto directamente académico y un contexto no académico. ¿Por qué, por qué se define un contexto académico o un contexto no académico? Cuando nosotros presentamos un contexto académico, es aquel contexto o aquel tipo de investigación que nosotros vamos a relacionar directamente en el que nosotros lo presentamos como un método de un proyecto de investigación para una institución educativa, mientras que cuando hablamos de un contexto no académico es aquella en la que nosotros presentamos directamente en un proyecto que se hace, por ejemplo, para proyectos de especialización y para presentarlos en revistas de especializaciones de área. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Mientras que en un contexto académico tiene que ser para cualquier persona, el lector puede ser de cualquier área, en un contexto no académico son para personas exclusivas del área, ¿sí? Entonces, ya desde ahí ya tenemos que ir empezando a manejar para que podamos comprender el por qué existen, vamos a llamarlo de esta manera, la presentación de nuestros reportes, de nuestros proyectos de titulación, perdón, de proyectos de investigación, puede haberlo de dos formas. ¿Sí? En este momento nosotros vamos a estar hablando sobre los proyectos académicos. ¿Por qué? Porque son aquellos que vamos a presentar todos los elementos básicos necesarios que nos solicita la metodología de la investigación para cualquier institución educativa. Mientras que ya cuando nosotros empezamos a redactar directamente ese contexto no académico, pues es muchas veces cuando lo presentamos en la empresa o son nada más para, vuelvo a argumentar esa parte, para revistas de actualización y que nada más nos vamos a la parte esencial de lo que nosotros estamos hallando o encontrando. Las fichas o las referencias bibliográficas, y están algunas que les presento en las que nos podemos basar o investigar sobre qué son los reportes de investigación, ¿sí? Para que aquí ya nosotros lo podamos ir hallando, ir trabajando con ellos, ¿no? Tenemos el clásico de metodología de la investigación de Hernández Sampieri, tenemos también por ahí otros tres libros más o menos para que ustedes puedan este, ir, ir mejorando este contexto sobre los reportes de investigación.